en la cama. Estamos de regreso en Ampliación de Noticias. Hoy es el día de la lucha contra la tuberculosis y la capital de nuestro país y el Callao son los distritos más populosos, las provincias más populosas concentran el mayor número de casos. 6 de cada 10 casos de tuberculosis se concentran en la capital y el 7% aproximadamente de estos son resistentes, multidrogoresistentes, resistentes a los tratamientos. ¿Qué tenemos que saber sobre la tuberculosis? ¿Cómo prevenirla? ¿Cómo tratar a un paciente? ¿Cómo relacionarnos con esta enfermedad? Está en estudios el doctor César Herrera Vidal, él es médico neumólogo y director adjunto del Hospital Santa Rosa. ¿Cómo está? Bienvenido. Bien, muchas gracias por la invitación. Buenos días. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el estado de esta enfermedad en nuestro país? Nosotros somos uno de los países en la región que tiene más problemas relacionados a esta enfermedad. ¿Por qué? Lamentablemente sí. Posiblemente seamos el segundo país después de Brasil con la mayor cantidad de casos de tuberculosis. No tenemos la población de Brasil. No tenemos la población. Y en tasas, cuando hablamos de tasas, estamos solo después de Haití, ¿no? Entonces es una situación muy complicada que tiene que ver con un tema que en el país estamos en el proceso de poder enfrentar. La tuberculosis está asociada fundamentalmente a la pobreza urbana, ¿no? La pobreza de las grandes ciudades. ¿Y por qué? ¿Por qué la urbe y la pobreza en una zona urbana densamente habitada puede ser un desencadenante o una especie de caldo de cultivo? Exactamente, donde hay mucha gente viviendo junta, con condiciones precarias, con pobre ventilación, sin luz del sol, donde en un solo dormitorio pueden haber 7, 8 personas en estas condiciones, es el escenario perfecto para la transmisión de la tuberculosis. La tuberculosis requiere esto, un ambiente adecuado, donde hay una persona enferma que tose, que estornuda, que produce pequeñas gotas de saliva que flotan en el medio ambiente. Ese ambiente donde no hay luz de sol, donde no hay ventilación, pues esas gotas flotan por horas, días, y las personas sanas que conviven en esa situación inhalan, aspiran cotidianamente y ahí se contagian, ahí se infectan de tuberculosis. Hay personas que tienen miedo de acercarse a un paciente con tuberculosis, abrazarlo, darle un beso, saludarlo, porque piensan que de esa manera van a contraer la enfermedad. ¿Cuál es la forma de transmisión de esta enfermedad? ¿Y cuál es el trato que nosotros debemos tener a estos pacientes? Un concepto claro, definitivo. La única manera de contagiarse de tuberculosis es con los aerosoles que produce la persona enferma al toser, al estornudar. O sea, el aerosol flota en el medio ambiente y la persona sana lo inhala, lo aspira. Entra al pulmón. Así entra el germen al pulmón. El cubierto, el plato, la toalla, un lapicero no contagia tuberculosis, porque cuando yo comparto una cuchara, que no es lo conveniente, comparto un vaso, que no es lo conveniente, pero ese compartir no es la manera de transmitir tuberculosis. Ajá. Un abrazo, un saludo, un beso, no contagia tuberculosis. Lo que tenemos que hacer es tener claro ese concepto y eso me da pie a un tema importante, ¿no? Porque la TB no deja de ser un tema pues de discriminación, de marginalidad, de vergüenza. Entonces cuando no tratamos bien esta situación, lo que condicionamos es la discriminación, ¿no? Un paciente discriminado también es paciente deprimido, y un paciente deprimido también no es un paciente, no es una persona que se enfrenta de la mejor manera a una enfermedad, pues la depresión también contribuye a inmunosuprimir a la persona. Si a nosotros nos diagnostican de tuberculosis, ¿es una sentencia, es una enfermedad que nos va a acompañar el resto de nuestras vidas? ¿O existen tratamientos que pueden desaparecerla o por lo menos darnos una mejor calidad de vida, ¿no? ¿Cuáles son los distintos tipos de tuberculosis en este sentido? La tuberculosis es una enfermedad infecciosa, es provocada por un germen que se llama el Mycobacterium tuberculosis. Y esto se trata con antibióticos, sino que siendo una enfermedad que tiene sus peculiaridades, se requiere un tratamiento con una combinación de antibióticos. Se usan para una tuberculosis común y corriente 4 tipos de antibióticos y que se debe usar por largo tiempo. El tratamiento de la tuberculosis no debe ser menor de 6 meses y se cura, se erradica. Requisito para eso es que el paciente tome bien sus pastillas, ¿no? Porque cuando siempre martillamos en el mensaje del uso adecuado de los antibióticos, también en tuberculosis es muy importante usar bien los antibióticos, porque yo sí curo en 6 meses cuando hago bien el tratamiento.
Pero esto se complica. ¿Y en qué caso se vuelve resistente al tratamiento? A eso iba. Entonces, la regularidad, el buen tratamiento permite una buena curación. Pero cuando el tratamiento no es adecuado, por muchos factores, que puede ser porque el paciente no tomó las pastillas, porque las pastillas no estaban donde debían estar para que el paciente las tome, porque el paciente hizo reacciones adversas y vomitó las pastillas, puede eso generar finalmente resistencia a los antibióticos. Y la persona que genera resistencia a los antibióticos se convierte en lo que le llamamos tuberculosis multidrogo resistente a los medicamentos más importantes, que son la isoniazida y rifampicina. Y otro mecanismo finalmente por el cual uno puede adquirir la tuberculosis drogo-resistente es cuando la persona enferma de multidrogo-resistencia también puede contagiar esa forma de tuberculosis. Ajá. Entonces son varios mecanismos, malos tratamientos, y finalmente la persona que ya es portadora de la resistencia puede transmitirlo. ¿Ya en ese caso sí se vuelve una enfermedad para toda la vida? Tampoco. Felizmente hemos progresado en el país, hemos progresado en el mundo en general. Hay alternativas terapéuticas para tratar la tuberculosis multidrogo resistente, pero son más complejas. Pues antes yo curaba con un tratamiento de la TB común y corriente, TB sensible, con un costo de $150 posiblemente, aproximadamente en 6 meses. La tuberculosis multidrogo resistente se cura en por lo menos 18 meses, con medicamentos más tóxicos, más que generan muchos efectos adversos a los pacientes, y el tratamiento cuesta por lo menos $4,000 a $5,000. Uh-huh. Es que, y claro, una persona, por eso afecta mucho más a las personas en situación de pobreza, porque no tienen, digamos, el dinero para poder costearlo. Además, influye la alimentación, influye el exceso de trabajo. ¿Qué factores influyen en una mala calidad de vida para el paciente que pueden volver peor esta enfermedad? Lo primero es que el tratamiento de la tuberculosis el Estado lo cubre, ¿no? Todas las formas de TB, desde la más simple a la más compleja, el Estado da tratamiento gratuito para todas estas formas de tuberculosis. El paciente no tiene que comprar pastillas. Porque es un problema de salud pública. Es un problema de salud pública, un serio problema de salud pública, porque afecta generalmente a las personas jóvenes estudiantes o jóvenes trabajadores entre los 15 y 50 años, son los que más se enferman de tuberculosis. Uh-huh. Eso tiene una gran repercusión social, económica. Entonces, por eso el Estado tiene que asumir este reto y así lo hace, ¿no? ¿Por qué se enferman más o cuál es el factor de riesgo? Primero, tener una persona enferma en la casa que no se trata. Si yo tengo un hermano, un amigo, alguien alojado en mi casa que no recibe tratamiento, es el principal motivo por el cual puede desperdigarse la enfermedad. Si además de eso tengo algún factor que le llamamos una enfermedad asociada, soy diabético, soy fumador, soy alcohólico, soy desnutrido, tengo VIH, eso hace que la posibilidad de contagiarme y desarrollar una enfermedad mucho más intensa, ¿no? Uh-huh. En estos casos, una persona que tiene TBC y está en tratamiento puede trabajar, puede continuar con su vida, o debería evitar espacios públicos, transporte público. ¿Qué es lo que se recomienda en este caso? Yeah. Hay un concepto importante. La única forma de tuberculosis contagiosa es la de pulmón, porque deben saber también que hay un 20% de tuberculosis que no son de pulmón. Cerebro, riñón, hígado, mama, piel. O sea, la única forma de contagiosa de tuberculosis es la tuberculosis pulmonar. Y eso se mide, el examen con el que uno determina que es contagioso es el examen de flema, de esputo. El BK le llamamos nosotros el término popular. BK significa bacilo de Koch. O sea, el detectar el bacilo de Koch en la flema significa que el paciente primero definitivamente tiene tuberculosis y segundo que está contagiando. Entonces es conveniente que en el inicio de la enfermedad, cuando inicie el tratamiento, el paciente repose. Por dos cosas, porque está enfermo, porque tiene síntomas, porque puede estar contagiando. Va a estar sometido a un tratamiento que no es largo, exento de molestias. Pues entonces se recomienda que entre los primeros 30 a 60 días el paciente puede estar muy recuperado de su enfermedad, no curado, muy recuperado. De repente el examen de esputo que le decía, el bacilo de Koch, ya está negativo en el esputo, el paciente se siente mejor en 1 o 2 meses y después de eso podría reincorporarse a sus labores. Ajá. Cuando está negativo. Sin ser un peligro para los demás, sin contagiar. Ya está mejor, se siente mejor y además ya deja de contagiar. Ajá. Muy interesante saber eso. ¿Y cuáles son los retos en nuestro país? Hemos superado el primer gran reto, que es por lo menos dar la atención y medicamentos a las personas que padecen esta enfermedad. En ese sentido, vamos por un buen camino. Pero ¿cuáles son los siguientes retos, ¿no? Pensando ya de una escala futuro. Uh-huh. Bien, la enfermedad, la tuberculosis se conoce como una enfermedad social. Los determinantes sociales de la salud también son otro tema que debemos enfrentar, ¿no?
el hacinamiento, por ejemplo, nuestros cinturones de pobreza. Estuvo el alcalde de La Victoria en el Cerro San Cosme, donde hay mucha tuberculosis. Cuando alguna misión internacional, porque aquí en el Perú siempre nos visitan por nuestra experiencia en el manejo de la tuberculosis, por la gran incidencia que tenemos, siempre visitan el Cerro San Cosme. Es emblemático el Cerro San Cosme porque hay mucha tuberculosis, porque se conjugan todos los factores, estos determinantes sociales de la salud, el hacinamiento, la pobreza, el acceso a la salud, mil problemas que son los que debían darle envión para poder enfrentar mejor a este grave problema que tenemos en el país, donde uno de los grandes problemas son dos: detectar más, y el concepto es claro. tos y flema más de 15 días puede ser tuberculosis. Vaya a su centro de salud, le van a hacer el examen de esputo gratis. Y cuando tiene tratamiento, cuando tiene la enfermedad, tomar su tratamiento durante 6 meses. Uno de los grandes problemas también que tenemos, aparte de que no diagnosticamos en la intensidad que necesitamos, es que la gente abandone el tratamiento. Ajá. Entonces, son dos cosas importantes. Como tema sanitario, diagnosticar más, conseguir que el paciente termine su tratamiento. Y ese diagnóstico comienza por nosotros, que tenemos que comunicar nuestros síntomas. Entonces, tos y flema más de 15 días puede ser tuberculosis. Así es, importante saberlo. Muchísimas gracias por habernos acompañado a conversar sobre este tema tan importante. El doctor César Herrera Vidal es médico neumólogo. Son las 9:45, hacemos una pausa.